Buenos días a todos y a todos. Egunon Guztioi. Un domingo más nos presentamos delante de vosotros para contaros aventuras y desventuras de la zona de Bidasoa, y que fueron muchas. Hoy vamos a destacar, sin ir más lejos, del caso problemático de Walter Cushman. Realmente este nombre no nos dice nada. Y vamos a desgranar de quién fue este personaje que radicaba en Hendaya en aquel entonces. Walter Cushman era, en el momento que nosotros empezamos a sacar todas estas cosas a la luz, era jefe del servicio de inteligencia de las SS en Hendaya. Probablemente era el responsable de recibir las informaciones que se filtraban en ambos lados de la frontera. Este hombre participó en la Guerra Civil Española, prestando servicio, como no, a la causa franquista como teniente de la Legión Cóndor, y además, después de la guerra, estuvo en posesión de la medalla de la campaña y de la Cruz de Guerra, en fin, todas estas cosas. Ya en la Segunda Guerra Mundial fue oficial a cargo de un grupo de exterminio de Einsatzgruppen, que operó en la zona de Polonia de Drohobych, y bajo su mando Cushman ordenó el fusilamiento de 36 profesores en la zona de Lwow, algo así, porque no sé decirlo de otra manera, y luego de más de 1.500 intelectuales polacos en la legión de Lviv, que actualmente es Ucrania, en Brzezinnik y Podolzhik, bueno, más o menos, en 1942. En 1944 fue trasladado a París. Normalmente ese tipo de traslado se solía hacer para que descansaran, ¿no? Fue trasladado a París bajo las órdenes del oficial de inteligencia de las SS Hans-Günther von Dinklage, donde se relacionó brevemente con Coco Chanel en la llamada Operación Model Hood. Y después, aparentemente, apareció en la zona de Hendaya como comisario de policía fronteriza, aduanero, una cosa así, porque hacían diversas funciones aparte de ser de los miembros de las SS. En realidad, como os digo, era jefe del servicio de espionaje de las SS, que aquel servicio se llamaba SD, por si no sabéis, en Hendaya. Posiblemente era el responsable de recibir las informaciones de Aquilino López, ayudante del embajador argentino en Madrid y miembro de la Gran Fregat. El personaje este de Aquilino tiene una importancia fundamental en la zona y en los traslados de los papeles de la Gran Fregat a la comandancia de Irún. Pero esto será otro día que lo comentaremos. Este capitán de las SS era el hombre de contacto de uno de los agentes secretos más especiales que tuvo Himmler, con M, que fue la famosa diseñadora de moda francesa Coco Chanel. Tras la liberación de Francia, se ordenó a Cushman que se presentara en el frente ruso para entrar en combate. Pero aquí es donde se produce el desenlace. En lugar de ello, este cruzó la frontera hacia España, donde podía esperar una acogida más cálida, dado que en la guerra civil había estado luchando con Falange. Lo que también hay que decir que cuando pasó la frontera se llevó el dinero de la aduana alemana de Hendaya. Pero bueno, se entregó a las autoridades franquistas y fue ingresado en la cárcel de Ondarreta el 9 de septiembre del 44, junto con 4 más detenidos. De un informe británico fechado el 11 de septiembre, es decir, 2 días más tarde, Walter Cushman llegó al Hotel Alameda de Zarauz el 1 de septiembre de 1944 y entonces llevaba con él una maleta de cuero grande y aparentemente muy pesada. Cuando recogió la maleta al cabo de los años del Hotel Alameda de Zarauz, su equipaje se había transformado en 7 maletas de diferentes tamaños y una caja pequeña negra que parecía un gramófono, una radio o algo parecido a eso. Una carta al consulado estadounidense de San Sebastián del 1 de septiembre del 44 afirma que el sujeto ha estado en la cárcel de Ondarreta por 2 meses. Bueno, este dato no es del todo cierto, pero bueno, lo ponía. Durante el tiempo en que estuvo en la cárcel, y estuvo tiempo en diversas cárceles, hubo una petición de extradición por parte de la Alemania nazi, que entonces se le acusaba, como he dicho yo, de malversación de fondos, se había llevado el dinero, en el tiempo que fue empleado de las aduanas de Hendaya. Como sabréis, os podéis hacer una idea, esto era una tapadera, lo de la aduana. La petición fue desestimada por el gobierno español de entonces, el gobierno franquista. La tarjeta adjunta en uno de los casos decía:
Walter Kuschmann, Criminal Commissar Blankenberg Harsch y la calle Erzostrasse 17. Y la descripción de esta persona pues decía que era de una altura media, pelo rubio, cara cuadrada, nariz recta, paso militar enérgico, y decía que tenía un coche con una matrícula que ponía 4814 AEI, que en su día fue, pensamos que era esta, un biplaza azul. Finalizada la guerra, los funcionarios estadounidenses recibieron informes anónimos donde se afirmaba que Kuschmann había deportado a muchos franceses de Zendaya como rehenes, la mayoría de las cuales nunca regresaron. Kuschmann huyó a Argentina con los hábitos prestados y los papeles de un carmelita español llamado Pedro Ricardo Olmo, manteniendo estos apellidos hasta la muerte, en cuya lápida aparecía este nombre. Kuschmann había sido acogido en la sede de los Padres Carmelistas en la Plaza de España de Madrid el 29 de mayo del 47. O sea, ya estamos hablando de 3 años más. La policía de Sevilla, esto hay divergencias, hay gente que dice que fue en Vigo, pero bueno, nos atenemos al relato. La policía de Sevilla les pidió un pasaporte español con el número 59/47, a nombre del padre carmelita Pedro Ricardo Olmo, auténtico miembro de la orden, que estaba vivo, que vivía, era una persona viva, por supuesto, en la Plaza de España de Madrid, suponemos. Kuschmann obtuvo también un documento de identidad clerical especial, el número 2307, expedido por el Ministerio de Asuntos Exteriores español. La llegada a Buenos Aires fue el 16 de enero del 48, en el buque de la naviera Aznar en Monte Amboto, procedente de Vigo, y que queda registrado bajo el expediente 99-325/47, con el pasaporte español, como hemos dicho antes, 5947, profesión religioso y el motivo del viaje, asuntos misionales. En Migraciones Argentinas declara su dirección como calle Charcas 2345, a una cuadra de distancia de la iglesia carmelita de la misma calle en Buenos Aires. Como veis, está todo muy bien atado. Obtiene su licencia de conducir por la intervención de un funcionario llamado Fernando Emperatriz de la presidencia del gobierno de Argentina. También entonces Alemania ya no era nazi. Alemania pide su extradición por la matanza de judíos. Entonces, como jefe de la Gestapo en las ciudades o pueblos Drohobych y Tarnopol, no siendo extraditado. Kuschmann fallece en 1986. Las autoridades califican el deceso como una muerte dudosa, hay que entender esto, y es enterrado en Buenos Aires bajo el alias o el nombre falso de Pedro Ricardo Olmo. Y como paradoja, a los días de su muerte, un artefacto estalla encima de su lápida. La verdad es que no puede ser más tétrico todo, pero bueno. Y esto es más o menos lo que da de sí, en líneas generales y cortito el tema, la vida militar, o llamarlo como queráis, de Walter Kuschmann. Bueno, gracias por vuestra atención. Mila esker zuen arretagatik. Si encontráis alguna información suplementaria y la queréis compartir, os lo agradecería. Y nada más, ondo bizi, eta bar, agur ba.